Buenas tardes. Bueno, hoy les tenemos una experiencia diferente como predicación. Yo tengo algunas preguntas y pues yo creo, obviamente, que mi papá y Leti las pueden responder. De alguna forma hemos querido traer un diálogo en nuestra mesa y compartirlo con ustedes. Hace días mi papá está anunciando el Día de la Familia, pero ha mencionado una palabra que no me suena mucho. Pentecostés. ¿De qué se trata eso? Bueno, en los últimos días que Jesús compartió con los discípulos, mientras él contaba cómo iba a morir, prometió que iba a enviar o que llegaría un consolador. Es decir, una persona que animara a la comunidad de los discípulos. Ese consolador se llama el Espíritu Santo. Hoy nosotros estamos recordando que efectivamente el Espíritu Santo llegó. Básicamente, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo iba a consolar, ¿sí?, a la iglesia, a consolar a los discípulos, porque la verdad es que los discípulos no tenían idea de lo que iban a sufrir. Ellos no se imaginaban cómo iba a ser la muerte de Jesús. Entonces es como cuando nosotros estamos caminando con alguien, pero como cuando ustedes y yo vamos con nuestro papá, con nuestra mamá, y no nos imaginamos que ellos van a faltar algún día, ¿cierto? De hecho, a veces cuando yo digo, aprende para que yo me muera, tú haces esa cara, ¿cierto? Dices, no pienses en eso. Más o menos así le pasaba a los discípulos. Decían, ¿cómo va a ser cuando él no esté? Y él está anunciando, él estaba anunciando. Y entonces el Espíritu Santo iba a consolar a los discípulos. Esa era una de las razones. Pero también el Espíritu Santo iba a darle forma a ese proyecto que hoy en día nosotros llamamos iglesia. Y ese consolador, el Espíritu Santo, llegó. ¿Cómo fue eso? Sí, este consolador llegó y fue justo después de la resurrección. El Señor se le apareció a muchas personas durante esa época después de la resurrección y luego ocurrió su ascensión. ¿Ascensión? ¿Eso qué es? Bueno, la ascensión es cuando el Señor Jesucristo subió al cielo. Allí estaban los discípulos junto con Jesús. Él les dijo que no se alejaran de Jerusalén, más bien que esperaran por la promesa del Espíritu Santo. Además, que ellos iban a recibir poder y serían testigos de Él en todas partes. Ellos hicieron como el Señor les había ordenado. Y el día en que los judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, los discípulos vivieron una experiencia asombrosa y fue la llegada del Espíritu Santo. El relato que acabamos de leer en esta tarde, en el libro de los Hechos, fue cuando la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús estaban reunidos, escucharon un ruido enorme, como una ráfaga de viento, y aparecieron unas lenguas de fuego, y allí todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas o lenguas, así como aquí en los Estados Unidos, que hablamos en diferentes idiomas, y en dialectos. Fue una gran experiencia. Así comenzó el nuevo camino para la iglesia. Porque los discípulos estaban antes temerosos al partir Jesús, no sabían que tenían el poder que les iba a ser otorgado. Y así como Jesús les prometió, descendió el Espíritu Santo para que ellos con poder pudieran predicar del amor de Dios. Qué historia más interesante. Entonces podemos decir que así fue el comienzo de la iglesia. Los discípulos creyeron a Jesús, la promesa del Espíritu Santo, y cuando le recibieron fueron dotados de superpoderes.
porque cuando predicaban, también sanaban, levantaban muertos, volvieron a hacer una vida comunitaria y bautizaban a muchas personas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué nosotros pensamos en el Pentecostés y dijimos, ese es un buen día para celebrar la familia? No fue solamente porque el 15 de mayo a nivel internacional se celebra el Día de la Familia. Tenía que haber una conexión mayor. Y la conexión mayor está justamente en esa presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo vino, cuando ellos estaban en un aposento, una habitación, y en esa habitación estaban unidos, estaban juntos. Las familias, para que sean familias, necesitan estar juntas. No podemos pensar en familias si hay proyectos de vida separados. No podemos pensar en familias si están cada uno en su celular, como orábamos en la oración de confesión, ¿cierto? No se puede. Entonces, los discípulos estaban juntos. Pero los discípulos, además, habían caminado por 3 años y medio con Jesús. En algún domingo, desde aquí lo dijimos, ellos habían dejado muchas cosas. Y entre esas cosas que ellos habían dejado, dejaron la familia. Algunos dejaron familia. Algunos, su familia se convirtió la comunidad de Jesús. O más bien, la comunidad de Jesús se convirtió en su familia. Ellos tuvieron que aprender a reconocerse, a identificarse, a saber cuándo alguno está como de mal humor, a saber cuándo de pronto alguien está enfermo y preocuparse porque está enfermo. Ellos tuvieron que aprender a amarse en medio de las diferencias. Y de esa misma manera, las familias deben aprender a amarse en medio de las diferencias, porque en las familias nadie, absolutamente nadie es igual. Ni papá, ni mamá, y mucho menos los hijos, porque los hijos vienen siendo mitad papá, mitad mamá, o 3/4 mamá, 1/4 papá, o viceversa, como sea, pero son todos diferentes, Pero justamente para eso vino el Espíritu Santo, para darles unidad, para darles una misma visión, para darles un mismo sentir. Entonces, el Espíritu Santo le dio forma y le dio identidad a la comunidad cristiana. Y tú lo acabas de decir. Entonces, ese fue el inicio, el comienzo de la iglesia. Podríamos decir, la iglesia es una gran familia. Aquí nosotros tenemos una gran familia en la fe, con toda la seguridad de que nos podemos apoyar, de que nos podemos acompañar, de que cuando una persona está enferma, todos nos unimos en oración, de que cuando una persona está pasando por una necesidad, todos buscamos la forma de ayudarnos. Somos una gran familia. Somos una gran familia que tenemos figuras paternales, muchas figuras paternales, y tenemos muchas figuras maternales también en esta gran familia. Esa es la identidad de la comunidad cristiana. Pero la familia es una pequeña iglesia. Es un pequeño lugar de adoración. Es lo que podríamos llamar una comunidad de fe doméstica. Entonces, el Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra familia. El Espíritu Santo permite que nosotros tengamos algo que se llama la huella familiar, como una huella digital, ¿sí? Asimismo, el Espíritu Santo permite que nosotros tengamos una huella familiar. Y es esa mezcla, esa unión, ese engranaje entre papá, mamá, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, y se va armando esa identidad. ¿Tenemos identidad como cristianos? Claro. ¿Y cuál es la identidad como cristianos? El deseo de Jesús era que la gente dijera, miren cómo ellos se aman. Entonces, el amor es la huella digital de los cristianos. Pero el amor
es la huella digital de las familias cristianas también. Una pequeña iglesia, eso suena bien, pero ¿cómo es esa iglesia si no todos son pastores ni hay consistorio? Para adorar a Dios venimos los domingos, ¿no? Es así, para adorar a Dios venimos los domingos, pero yo pienso que lo que tu papá quiere decirte y decirnos a todos, que la adoración no se limita a las reuniones de los domingos, que en nuestras casas, cuando nosotros adoramos en familia, estamos siendo como una pequeña iglesia. Y hay un texto bíblico que dice que nosotros somos pueblo santo, nación escogida. Nosotros somos la gran familia de Dios. Y como te decía tu papá, cuando a mí me miran la gente, todo el mundo dice, ¿te pareces a tu mamá? Y cuando yo veo una foto de tu papá, joven, te veo a ti. Nosotros nos parecemos quizás a nuestros padres. Y yo pienso si como familia de Dios estamos reflejando o nos parecemos a Dios. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y podemos decir que la familia es una comunidad de adoración. Nosotros los presbiterianos creemos en una doctrina que enseñó Lutero sobre el sacerdocio de todos los creyentes. Por eso en nuestras casas también debemos de llevar una vida de adoración. El concepto de pequeña iglesia no se soporta en una estructura administrativa, es decir, que en la casa no necesariamente tiene que haber un consistorio, aunque mi esposo sabe que la moderadora soy yo. Ni tampoco es un edificio, sino es un privilegio y una responsabilidad que tenemos a nosotros como familia de adorar comunitariamente en nuestra casa. Y esa es la razón por la que estamos invitando siempre a las familias de la iglesia a reunirse para adorar. Por ejemplo, como hacemos cada semana con el devocional de los salmos. A propósito, ¿cómo van esos devocionales? Es decir, que la familia es una pequeña iglesia porque adoran juntos y viven la experiencia de la oración y de la relación con Dios en la comunidad familiar, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Eso suena muy bien, porque entonces puedo entender que yo tengo una gran familia de la fe que está representando a todas las personas que están reunidas y una pequeña iglesia en la casa donde vivimos porque allí aprendemos de Dios. Increíble. Una última cosa. ¿Qué pide la gran familia de la iglesia y la pequeña iglesia de la familia de nosotros los jóvenes y los niños? Bueno, más que pedir algo, nosotros, los grandes, los adultos, tenemos una responsabilidad. Bueno, tenemos varias responsabilidades. Una de ellas es orar por ustedes. En nuestras oraciones están los deseos que tenemos por ustedes y con ustedes. Cuando nosotros oramos, básicamente estamos diciéndole al Señor, ¿qué es lo que proyectamos de cada uno de ustedes? Y la oración más grande y más importante que nosotros hacemos es que ustedes, los jóvenes, los niños, las niñas, sigan a Dios. Y lo hagan mejor de lo que lo hacemos nosotros. Nosotros procuramos hacerlo bien, pero queremos que ustedes lo hagan mejor. Porque en todas las cosas, ustedes que son las nuevas generaciones, hacen las cosas mejor. Ustedes tienen la experiencia que nosotros les hemos dado y la experiencia que han vivido. Y eso les permite adorar mejor, vivir mejor, amar mejor a Dios. En las familias todos tenemos responsabilidades, todos tenemos roles, todos tenemos derechos. Entonces, también nosotros quisiéramos que ustedes nos escucharan más y que ustedes escucharan el consejo que nosotros les damos. A veces el consejo no es tan agradable. A veces el consejo que nosotros les damos a ustedes no es justamente lo que ustedes quieren que nosotros les digamos. A veces nosotros les decimos, no, esa fiesta no está tan chévere. Y eso nos gusta mucho.
pero también nosotros hemos caminado un poquito más en la vida y tenemos la visión y el discernimiento que Dios nos ha dado para reconocer con un poco más de facilidad que ustedes dónde están los peligros. También creo que dentro de esa oración que nosotros hacemos, pedimos al Espíritu Santo justamente que les muestre el camino a ustedes. Y nuestra gran oración es que nuestra casa, nuestras casas, nuestra iglesia estén llenas del amor de Dios. Porque esa es la huella, ¿sí? Y entre otras cosas, nosotros no aprendimos de Dios aquí. Todos nosotros aprendimos de Dios. La primera noción de Dios, la primera vez que escuchamos a Dios no fue en la iglesia, fue en nuestra casa. Y aquí, con el tiempo vinimos, así como está Lucas, como está el hijo de Tatiana, así vinimos y empezamos a comprender mucho más aspectos de Dios. Pero la primera oración seguramente la hicimos en la casa o en el hospital cuando ustedes nacieron. Queremos orar y pedir que nuestras casas estén llenas del amor de Dios, llenas de la presencia del Espíritu Santo, que aunque pensemos de maneras diferentes, y pensar de maneras diferentes tal vez es hablar de maneras diferentes, y el texto de hoy en el libro de los Hechos nos decía eso, hablaban en diferentes idiomas. Los jóvenes no hablan como hablamos nosotros, los niños no hablan como hablamos nosotros, los niños tal vez hablan en clave de Pokémon, ¿cierto? Y los jóvenes hablan en clave de Karol G. Y nosotros tal vez hablamos en clave de los Visconti, ¿cierto? Bueno, algunos en otras claves. Pero con todo y eso, queremos que todo lo que digamos sea justamente las maravillas de Dios. Porque en medio de todos esos idiomas que se hablaban, en medio de todas esas cosas que se hablaban, el gran mensaje era, hablaban a todo el mundo las maravillas de Dios. Sí, mi vida. Y a veces en una familia como la nuestra, por ejemplo, existe la multiculturalidad. En nuestra familia Oliveros Heredia hay dos culturas representadas de dos países, la colombianidad y la dominicanidad. Y ahora le damos la bienvenida a Guillermo. Y veníamos en el carro hablando entre español, portugués e inglés. Y esa es nuestra vida cotidiana aquí, en este lugar. Porque en una misma familia se pueden representar varios idiomas, varias culturas. Y verdaderamente lo que nos ha unido y lo que nos sostiene y lo que nos mantiene es el amor de Dios. Porque ahí está la huella. Ahí está nuestra genética como cristianos y cristianas, y es el Espíritu Santo que nos une como unió en el día de Pentecostés. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Y lo vamos a hacer escuchando una canción. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo.
de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús.